Le quiero agradecer mucho al intendente de San Isidro, Gustavo Pose, porque se supo en las últimas horas que hay una extensión en la provincia de Buenos Aires que el gobernador Kicillof acaba de firmar, que tiene que ver con posibles restricciones. Así que le quiero, Gustavo, intendente, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gabriel Anelo, Rocío Oliva y Marcela Giorgi. La saludamos aquí en la previa de Radio Mitre. ¿Cómo está usted? Gabriel, Rocío, Marcela, buenas tardes a todos. Los estaba escuchando, me estaba divirtiendo un poco mientras contaban la... ¿Usted le puedo preguntar, más allá de trabajar, usted qué hace un día que llueve normal y sin pandemia? Voy al gimnasio. ¿Va al gimnasio? Lo trato de hacer más extendido porque, bueno, se dispone de más tiempo porque supuestamente si es un día de lluvia hay menos recorrida, ¿no? Estábamos hablando de día de fin de semana, bueno, día de semana como todo el mundo trabaja. Claro. Y más en estas épocas, ¿no? Sí, hay que recorrer más, hay que estar más presente, hay que ver más con los ojos y hay que dialogar con la palabra en lo posible más personal de uno, tomando los cuidados del caso, ¿no? Pero más personalizada la situación. Pose, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su mirada respecto a este crecimiento de casos y esta situación que se está viviendo en el día de hoy? Hay miradas, por supuesto que hay que tener un cuidado bárbaro, que los crecimientos de casos son importantes, pero después hay una doble mirada. Miedo por un lado, realidad por otro. ¿Cuál es su mirada, Gustavo? Yo creo que respecto del año pasado, cuando se lanzó el aislamiento preventivo, obligatorio, etcétera, la denominada cuarentena, es una evolución. El año pasado no había experiencia en el país y en el mundo, y entonces cada país lo hacía a su manera, la gente se la encerró de manera muy cruel, fue muy extendido. Yo creo que no hubo mala intención, pero fue muy extendido. Tenía el sentido el año pasado de darle tiempo a que el sistema de salud, el público y el privado, se equipara para preparar sobre todo las internaciones de las personas en terapia intensiva, cortar la circulación del virus. Hoy es distinto porque, por un lado, hay vacunación de los transversales, hay vacunación de los vulnerables, es decir, de los médicos, las enfermeras, los docentes y las personas que tienen edad y las personas que tienen edad con enfermedades. La vacuna fue lenta al principio porque no había provisión de vacunas en el país, hoy es más intensa y ahora está la variante esta, que donde se entiende que habiendo cambiado el mercado, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pueden comprar vacunas, situación que no va a ser fácil, porque si todo el mundo sale al mismo mercado, en todo el mundo, a buscar vacunas, seguramente no está la provisión completa y va a ser más difícil, pero sí. Bueno, ya la decisión está tomada. Creo que la parte de la que vos me preguntabas concretamente, que es lo que tiene que ver con las restricciones, está bien porque corta la circulación y está bien porque esta vez no ataca la fuente de trabajo. Entonces, si no se toca la fuente de trabajo y se preserva el hecho de estudiar, una sociedad que trabaja y que estudia preserva su higiene de salud mental. Y después, lógicamente, hay que apelar a las convicciones de cuidarse a sí mismos y a terceros, es decir, las conductas. El contagiar responsabilidad, tal cual lo decimos acá en San Isidro, las conductas individuales y colectivas, que son las que en realidad trajeron este desmadre entre los meses de noviembre y el mes de enero, ¿no? O sea, no es posible que la gente que viaja al sur o viaja a la costa, viajan 11 y vuelven 10 u 11 contagiados, porque hay algo que yo creo que los más jóvenes, con la fuerte convicción de que si ellos se contagiaban no les pasaba nada, es cierto, en general no les pasa nada, parece que con las nuevas cepas ahora sí es peligroso para los más jóvenes, pero contagiaron a los mayores, pusieron en riesgo la salud y la vida de los mayores. Si hubo mayores que en lugar de dar el ejemplo durante los meses de noviembre y de diciembre, hacían asados de amigos como si toda la vida era todo exactamente igual y se perjudicaron a sí mismos y dieron el mal ejemplo. Bueno, me parece que hay que recuperar las conductas, lo importante es cuidar del trabajo y cuidar del estudio. Ahora, Gustavo, pero usted sabe muy bien, y esto salió hoy a la mañana, que hay una extensión del DNU en la provincia de Buenos Aires, donde se habla de la posibilidad de cerrar las escuelas, de cerrar los comercios más temprano. Ahí es donde yo quiero preguntarle si realmente, por ejemplo, voy a hablar de San Isidro, que es donde usted conduce, si el partido de San Isidro, la localidad de San Isidro, su partido, puede soportar educativamente y económicamente un cierre más fuerte que el que estamos teniendo ahora. No. Nosotros somos 6 ciudades. Nosotros tenemos
una visión y una práctica aperturista con cumplimiento de los protocolos presentados a la provincia desde el año pasado, y tenemos las mejores estadísticas sanitarias. Enorme cantidad de gente que se hisopa, baja tasa porcentual en relación a los hisopados respecto de los positivos, baja internación y muy baja mortalidad en relación al 100.000. Y tengamos en cuenta que estos lugares de la zona norte tienen, por suerte y en agradecimiento a la vida, personas que son adultos mayores, una franja porcentual importante, y personas de mucha edad. Y aún así tenemos baja tasa porcentual en cada 100.000 habitantes de óbitos denominados o muertes por COVID. Así que no, nosotros creemos que si las conductas individuales son buenas y seguimos obteniendo buenos resultados, no va a haber necesidad de aplicar estas restricciones. Ahora, también digo con objetividad, si un gobernador de cualquier lado viese que la situación se le va de las manos, que los ataúdes le ganan a las internaciones, bueno, obviamente eso requeriría de lo que en otras prácticas del mundo se realizaron, pero no hay que entiendo de que no se va a llegar a eso, entiendo de que si bien ahora es una verdad de perogrullo que a esta altura del año, en el 2020, estábamos con 0 circulación comunitaria autóctona del virus. Ahora ya hay velocidad propia, será mucha, será poca, me parece que es mucha, pero esto ya está. Entonces entra una recta final en el otoño-invierno donde toma mucha velocidad. Si ahora se hacen las cosas bien, se debe preservar el trabajo, se debe preservar la economía, el hecho de poder tener trabajo, el hecho de poder dar trabajo, el hecho de poder darle estudio a nuestros hijos y el hecho de que los chicos y los adultos puedan estudiar. Pose, yo sé que en esta pregunta lo voy a poner en un aprieto, pero debo hacérsela porque es una apreciación muy personal y lo hablo de las altas cúpulas de la provincia de Buenos Aires. Creo que a veces se transmite miedo, se transmite temor. Creo que a veces el mensaje del doctor Golián, de Kreplak, inclusive hasta del propio gobernador, el mensaje no es claro. A ver, yo con usted comparto 100% lo que acaba de decir. Sin conocerlo, comparto 100%. Me parece que hay una teoría. Trabajemos, eduquemos. Si se complica, tomemos las medidas en el momento, pero hagámosle saber a la gente que debe cuidarse. Hoy tampoco veo un plan de comunicación de volver a decirle a la gente, distanciamiento. La gente no sabe hoy dónde debe hisoparse, cómo debe hisoparse, qué debe hacer, a dónde debe ir, si con una vacuna se contagia, si no se contagia. Creo que hay una muy mala comunicación, como también creo que se genera demasiado miedo. Y acá viene la pregunta. ¿Usted cree que se genera terror desde la provincia de Buenos Aires hacia la comunidad? Yo creo que está la preocupación que tienen las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires de no poder llegar a cubrir eventualmente la internación de todas las personas que lo necesiten, sobre todo la internación de complejidad que es la de terapia intensiva, que prefieren transmitir todo no sé si sería el miedo, pero todo el peligro posible, y a veces hasta con un pensamiento mágico, ¿no? Cuando los médicos dicen el virus no te va a ir a buscar a tu casa, entonces vos decís, entonces me encierro en mi casa y no salgo nunca más, y se crea otra patología, ¿no? Esto no solo lo hacen los gobernantes, también lo hacen los médicos, entonces o algunos médicos. Me parece que hay que tomarlo como naturalidad, me parece que tienen que asesorarse bien respecto de la política de comunicación. También quiero decirles, no estamos en una etapa preventiva y de mitigación, estamos en una etapa de mitigación, porque la altura que tiene ahora el virus requiere mitigarlo directamente. Pero sí es cierto que tiene que haber una buena unión de todos respecto de la comunicación, que tal vez tiene que ser más profesional la cuestión de la comunicación. O sea, por ejemplo, en Argentina tiene históricamente personas que han sido grandes comunicadores, sobre todo médicos que después desarrollaron la comunicación. El caso de en su época Sokolik, y el caso de hoy el doctor Cormillot, el caso de López Rossetti. Para mí hay que consultar a ese tipo de personas el hecho de cómo poder llegarles bien, que las personas tengan confianza en trabajar y en estudiar y tomen los recaudos del caso. Sí, intendente, el Rocío Oliva lo saluda. ¿Cuántas personas llegan vacunadas en el partido de San Isidro en total? Estamos en 38.000 personas y necesitamos llegar a 70.000 personas, que vamos a llegar en los próximos 15, 20 días para cubrir la totalidad de los trabajadores de la salud, los transversales y las personas de riesgo. Intendente, buenas tardes. Marcela Giorgi. Marcela.
¿Usted ya sabe cuánto salen las vacunas? ¿Averiguó, empezó a mover todo lo que es esta infraestructura para traer vacunas a su distrito? No, no podemos. Los municipios en la provincia de Buenos Aires, lo digo con dolor, con padecimiento, porque me toca uno de los municipios que mejor califica en el país. Este es el 4º municipio de acuerdo al índice de progreso social y de acuerdo a las normas ISO 9000. Pero siendo el 4º en 600 ciudades, nosotros no tenemos autonomía para poder comprar esos medicamentos. Ustedes nos prohíbe la ley. Dependen sí o sí de la provincia de Buenos Aires. Dependemos sí o sí de la provincia de Buenos Aires. Igualmente entiendo que lo estamos llevando bien. Creo que debe ajustarse un poquito más la tasa en el sentido de que aquellos lugares que tenemos mayor cantidad de personas mayores requerimos de más vacunas, pero estamos vacunando de a 1000 diarios por cada uno de los centros. O sea, en este momento, San Isidro, el 100% de la salud pública es municipal y a su vez están todos los nosocomios que son privados, que están alrededor de los municipales. Es el segundo polo de salud del país, San Isidro. Son 21 centros de salud entre los públicos y los privados. Entonces, la verdad es que no, la ley lo impide. A mí me parece que ahora salir todo el mundo a comprar y a comprar cualquier cosa y a comprar de países sin tribunales, o sea, sin control sin garantías, de cuentas, etcétera. Claro, creo que eso no está tan bueno. Creo que tienen que hacerlo juntos. Creo que las provincias tienen que informar a la nación y la nación informar informarse entre ellos, ¿no? Y también a nosotros, a la ciudadanía, y decir, bueno, estamos comprando a tales precios, se compra en tal escala a tal precio, pagás hoy y te lo dan dentro de tanta cantidad de tiempo. Poder transparentar la información de, por ejemplo, hay vacunas que la primera dosis y la segunda son exactamente iguales. Claro. Y la vacuna Sputnik, no. La primera dosis y la segunda no son el mismo producto. Claro. Entonces tienen que transparentar la información de modo tal de cada uno compra lo suyo, pero que de alguna manera compren juntos para poder defender bien el dinero de los argentinos. ¿En algún momento se quedó sin vacuna San Isidro, Gustavo? No. Lo que cometieron no solamente un error hace 15 días, pero que lo pudimos salvar, que es que habían sobreofertado, sobreinvitado en la página vacunar y no llegaban a vacunar la suficiente cantidad de gente, pero nosotros, entre todos los hospitales de San Isidro, presidencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, así que rápidamente, en 45 minutos, pudimos cubrirles más médicos de los que nos pedían y enfermeras y demás, y se pudo salvar para que no hubiese colas. A nosotros nos parece, y está saliendo muy bien, que no tenga que haber colas de la gente, las personas mayores se acerquen, las mayores o con enfermedades se las vacuna en el auto. La verdad es que lo que no se puede negar es que no hay suficiente provisión de vacunas en el mundo. Si uno mira la tasa porcentual que tiene Francia, que es un país de referencia, están debajo de la tasa porcentual de población vacunada que nosotros. Entonces, y nosotros en realidad tenemos que mirar países como el caso de los Estados Unidos o Reino Unido. Sí, claro. o Israel. Y el Reino Unido hay que mirarlo mucho en el sentido de la cantidad de millones de personas por día que hisopan. Nuestra técnica es hisopar mucha gente, encontrar muchos positivos, que ellos se aíslen de la familia y que ellos se aíslen del lugar de trabajo y de estudio. Sin duda. La clave es esa, la clave es mucho hisopado, encontrar mucho positivo, no tener vergüenza de encontrar el positivo, que no tenga vergüenza el positivo de que lo encontraron positivo, y poder dirigirle la salud desde antes, porque en general se los puede cuidar desde la casa, y a otros, por edad, por comorbilidades, se los tiene que cuidar desde antes. Utilizar mucho aparato de imágenes con la cuestión respiratoria para poder prever por el tipo de enfermedad, el tipo de neumonía, que es una neumonía no con líquidos como la común, sino que es una neumonía que produce durezas en el pulmón. Entonces, se requiere utilizar mucho hisopado, hacerlo sin vergüenza y utilizar muchas imágenes para poder prevenir y distinguir el que se lo puede cuidar en la casa, inclusive por videoconferencia o visitándolo cada 2 días, y la persona que requiere otro tipo de cuidados. La verdad del asunto acá es cantidad de fallecidos cada 100.000 habitantes al final del camino. Claro. Igual me quedo, Gustavo, con esa reflexión de que la provincia, o por lo menos su distrito, no puede soportar económicamente, salvo una catástrofe sanitaria, que Dios los proteja y nunca llegue una fase A nuevamente, ¿no? Una fase 1. No. Y creo que además no hay margen político para eso. Esta sociedad no tiene margen político porque, a ver,
Si el año pasado, pero esto es como leer el diario de los pronósticos deportivos con lo que ocurrió el fin de semana con el diario del lunes. Si se hubiese dejado pasar un poquitito más el virus y tomar las prevenciones, cuando el virus se venía encima el año pasado, ahí hacer un corte de 14 días. Después volver al trabajo y cuando se necesitaba a los 2 meses otro corte de 14 días, hubiese sido soportable. Hoy no hay manera de hacer un corte absoluto de 14 días, la sociedad no lo soporta. Gustavo, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. A ustedes, gracias por que siga muy bien. A usted, Gustavo Pose, intendente de San Isidro.